Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermanas. Nueva semana. Nueva semana, sí mismo. Hoy es lunes 15 de marzo. Y estamos en la cuarta semana de Cuaresma. Estamos ya a ley de 2 semanas para celebrar las grandes fiestas pascuales. Por eso ayer el ornamento que se utilizaba en la iglesia era un color rosado, que se usa solamente 2 veces al año. En el tercer domingo de Adviento, domingo letare, domingo de la alegría, y en este cuarto domingo de Cuaresma que se llama el domingo Gaudete. Alégrate, goza, regocíjate, porque ya se acerca la Pascua del Señor. Así que en ese camino estamos. Ahora anhelando, deseando, preparando, buscando nuevas rutas, nuevos senderos que lo da, sobre todo el Papa con esta hermosa carta en la fraternidad. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? Y a todos los que se unen también a través de las redes sociales. Bien, pues vamos a orar para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayude en la etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y esta semana, Padre, también es preparación para esa gran fiesta en honor a San José, este año dedicada a él, ¿verdad?, por el Papa Francisco, todo un año de reflexión, de hacer camino con este hombre, ¿verdad?, con corazón de padre. Y felicitamos a la arquidiócesis que el día 19 pues se reabre el antiguo convento de los dominicos en el viejo San Juan, la iglesia de San José, que va a ser después de 20 años de reconstrucción. Wow. Que ha tardado. Ha tardado. Se va a reabrir con una bendición especial presidida por el señor arzobispo, así que felicitamos a la arquidiócesis. Es la iglesia más antigua en el continente dedicada a San José, por eso para nosotros es una iglesia histórica. Y en el casco de nuestro San Juan, ¿verdad? Así que vamos entonces a continuar haciendo caminos de reencuentro, como es el título de este capítulo 7 de esta carta encíclica. Y el Papa entonces nos invita a el valor y el sentido del perdón. Recuperarlo, renovarlo, actualizarlo, ponerlo en práctica. ¿Qué? El valor, pero sobre todo ese sentido que tiene el perdón. ¿Qué entendemos por perdón? Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Por eso, consideran que es mejor mantener un juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo y por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. Es decir, como ven, hay distintas actitudes, distintas formas de ver esta situación. Y por lo tanto, si las mantenemos, tenemos una enfermedad. Y cuando vienes a ver, ya explota la cosa, no hay remedio. Por eso el Papa nos invita a valorizar, a encontrar el verdadero sentido del perdón y en el caso nuestro como cristianos, desde la experiencia de un encuentro personal con Jesucristo. Vamos a ir viéndolo en este escrito a través de los próximos números que vamos a reflexionar. Por eso, del valor y el sentido del perdón, el Papa nos invita a
descubrir ahora el conflicto inevitable. Es decir, el conflicto siempre es inevitable, pero no nos podemos quedar ahí. Ahí. Es una realidad que hay que afrontarla, ¿verdad? Y hay que verla con cabeza, con serenidad y sobre todo con la audacia y la valentía de tomar una decisión de mejorar esos conflictos. El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones. El riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes y presentarlas de tal modo que terminen alimentando el fatalismo, la inercia o la injusticia, o por otro lado, la intolerancia y la violencia. Fíjate que entonces nos va a ir llevar ahora a pensar en clave de Jesús qué es el perdón. Ya conocemos todo lo que hemos dicho anteriormente: conflicto, violencia, ruptura, es un hecho. Podemos o no comprenderlo adecuadamente y entonces nos quedamos en un fatalismo, en una inercia, en una injusticia y tolerando lo intolerable, que es la violencia, que es el ataque, que es el daño a las otras personas. Los cristianos no podemos actuar así. Y por eso Él ahora comienza a darnos las pistas desde el encuentro con Jesús. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Importante, Jesucristo nunca. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Por otra parte, el Evangelio pide perdonar 70 veces 7 y pone el ejemplo del servidor despiadado, que fue perdonado, pero él a su vez no fue capaz de perdonar a otros. Por lo tanto, la afirmación que dice el Papa al principio, de que Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia, está basado en textos bíblicos específicos. Mateo 20, 25, 26, Mateo 18, 22, Mateo 18, 23, 35, entre otros. Son textos puntuales, ¿verdad? No ha de ser así entre ustedes. Los poderosos someten, así no debe ser. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70, no, 70 veces 7. Y por último, sé misericordioso. Si te perdonaron, aprende a perdonar. Cosas que a veces no ponemos en práctica. Si leemos otros textos del Nuevo Testamento, podemos advertir que de hecho, las comunidades primitivas inmersas en un mundo pagano, desbordado de corrupción y desviaciones, vivían un sentido de paciencia, tolerancia, comprensión. Son esos tres aspectos interesantísimos. Eran comunidades pacientes, tolerantes y comprensivas, porque se daban cuenta que estaban inmersas, metidas en un mundo que es pagano, donde había desborde de ¿qué? De corrupción y desviaciones. Por eso los cristianos se distinguían, porque no eran así. El problema es que ahora es al revés, en muchos de los casos. Y uno dice, este es cristiano y actúa de esa forma. Se ha desvirtuado. Si la sal pierde sabor, ¿para qué sirve? Para pisarla. Algunos textos son muy claros al respecto. Se invita a reprender a los adversarios con dulzura, o se exhorta que no injurien a nadie, ni sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el mundo, porque nosotros también antes éramos detestables. Es decir, no somos mejores que los demás. Incluso hemos hecho eso y cosas peores. Pero el Señor ha tenido compasión y misericordia. Entonces tenemos que actuar de una forma distinta. El libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que los discípulos perseguidos por algunas autoridades gozaban de la estima de todo el pueblo. Sin embargo, cuando reflexionamos acerca del perdón, de la paz y de la concordia social, nos encontramos en una expresión de Jesucristo que nos sorprende. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz,
sino espada. Vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y así los enemigos de cada uno serán los de su familia. Eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versos del 34 al 36. Vamos a ver cómo el Papa, en lectura orante, nos ayuda a entender. Es importante situarla en el contexto del capítulo donde está inserta. Allí queda claro que el tema del que se está hablando es el de la fidelidad a la propia opción, sin avergonzarse, aunque eso acarree contrariedades y aunque los seres queridos se opongan a dicha opción. Así que lo primero que tenemos que tener presente es que eso está dicho en un contexto. No lo podemos sacar del texto porque caemos en el pretexto y nos apoyamos en un texto fuera de contexto y buscamos pretexto para defender mi propia. No, eso no es así. Hay que verlo en su sano equilibrio. Por lo tanto, dichas palabras nos invitan a buscar conflictos. Dichas palabras no invitan a buscar conflictos, sino simplemente a soportar el conflicto inevitable, para que el respeto humano no lleve a faltar a la fidelidad en pos de una supuesta paz familiar o social. Por lo tanto, aquel que acepte realmente el camino de Jesús se va a encontrar con conflicto. Acéptalo. No dejes que tu corazón se llene de violencia, sino todo lo contrario. Pacificado, pacifica. San Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia no pretende condenar todas y cada una de las formas de conflictividad social. La Iglesia sabe muy bien que a lo largo de la historia surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión. Sobre todo cuando se violentan los derechos contra la persona, cuando se pisotea la dignidad del ser humano, cuando se hace daño. Hay cosas que inevitablemente nos van a llevar a decir las cosas como son y esto va a crear ciertamente un conflicto. Vamos a pausar y en breve regresamos.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en esta tarde la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, y nos encontramos compartiendo el capítulo número 7, Camino de Reencuentro. En el camino hacia la paz, los procesos de reencuentro que son muy necesarios. Y ahora vamos a ver que las luchas legítimas y el perdón son necesarios. Entonces no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. No, estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Importante esta clave, ¿no? Uh-huh. No, que aguante. No, cuidado. No es un aguantar, ¿cómo diríamos? Injustamente. Uh-huh. No. Amamos al opresor, pues hay que decirle lo que está mal y decírselo, ¿verdad? Con respeto, pero decírselo. Y hay que luchar por cambiar eso. No hay que aplaudir lo inaplaudible. Hay que amarlo, sí. Y eso quiere decir que debemos buscar de distintas maneras que deje de oprimir al pueblo, quitarle ese poder que está haciendo daño y que está desfigurando al ser humano porque se está aprovechando de la gente. Perdonar no quiere decir permitir que siga pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Atención, repita eso, que es importante. Lo que está pasando, por ejemplo, cuando vimos toda la lucha que hay en Brasil por la Amazonía. Hay una serie de hacendosos que quieren controlar, destruir, y están sacando a los campesinos de estas tierras. Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Y así en algunos países latinoamericanos. Eso no se puede permitir. Hay que luchar contra eso. Dice, perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Por eso existen las cárceles. Y la justicia implica que pague también, ¿verdad? Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Lucha por su dignidad, defiende sus derechos y los hace con fuerza, no simplemente un ñe. No, a veces hay que tomar posiciones bien severas y duras. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe porque esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga, y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Por eso el perdón exige claridad, el perdón exige verdad. Mientras yo no conozco, mientras yo no sé a ciencia cierta lo que pasó, me va a ser muy difícil, casi imposible perdonar. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Si no es cuestión de alimentar ira, no es cuestión de destruir, no es eso. Es cuestión de que nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. No se puede. ¿Por qué? Porque hay lo que decíamos con una comparación, ¿verdad? Hay un volcán, hay una lava interior que tarde o temprano va a explotar, va a salir fuera, haciendo destrozos, haciendo daño y destruyendo todo lo que encuentre en su paso. La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los une convoca y tapa las diferencias en la venganza y el odio. Tarde o temprano esto se revuelca. No podemos poner
no podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Que a veces lo decimos con una frasecita muy, muy así, pero que es terrible. El que me la hace, me la paga. No. El que me la hace debe pagar en justicia, pero no es en venganza. O sea, es el equilibrio. Y esto se nos pega, la corriente del mundo exige eso, daño, destrucción, violencia. El cristiano ahí es que lo ha de pagar, pero de una manera equilibrada. No puedo, si yo mato al que me mata, al que ha matado a un ser querido, ¿en que me distingo? Estoy siendo tan matón como el otro. Tan violento como el otro. Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Porque se pierde todo, porque me hago igual que el otro. Entonces, en vez de mejorar, empeoro. Hay daño humano, físico, pero sobre todo en el interior espiritual, porque no voy a tener paz y me estoy destrozando, me estoy comiendo poco a poco. Es cierto que no es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. No es fácil, pero no es imposible. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien. Y cuando esto se logra, adquiere la persona una paz interior muy grande y no lo tumba nadie. Por eso el Papa en este viaje que ha hecho escuchaba algunos testimonios de personas que han tenido que perdonar y era verdaderamente impactante. Uno dice, wow, qué capacidad. Y esa persona que ha sido capaz de perdonar adquiere una serenidad y una sabiduría incalculable. Se le nota, ¿no? A leguas se le nota. Y mediante el cultivo de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. De ese modo, quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila. Fíjate qué interesante, ¿no? Quien cultiva la bondad en su interior recibe ¿qué? Conciencia tranquila. Además, una alegría profunda, aún en medio de dificultades y de las incomprensiones. Ese gran premio. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos alcanzarán. ¿Qué alcanzarán la tierra? ¿A qué tierra se refiere? A la de su propio corazón, a la de su propia existencia. No lo tumba nadie. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza. Cuando uno ve una persona vengativa, una persona que está llena de odio y rencor, está trinco, hasta su rostro, ¿no? Se le nota adusto, se le nota bien rígido, se le nota bien intransigente. Sin embargo, cuando uno encuentra una persona llena de bondad, es todo lo contrario. Su presencia irradia paz, su sonrisa transforma, su manera de mirar. Y uno dice, esta persona que viene ahí me da tanta paz. O esa persona que viene ahí me pone como un marisco. O sea, se nota un ambiente tenso, no sé qué pasa, ¿verdad? Y es eso, si hay mucha intranquilidad, si hay muchas situaciones en ese entorno donde te encuentras, tú puedes también captarlo y te puede afectar a ti también. Es una energía negativa que destruye o una energía positiva que construye. ¿Qué quiere ser, violento o amable? Es una obra artesanal, es un día a día como se va logrando. En el adolescente se entienden ciertos casos, ¿no? Ciertas situaciones de arrebato. Por eso el adulto que está al lado tiene que tratar de mantener el equilibrio y ayudarle a esta joven, ¿a qué? A equilibrar sus emociones, no a controlarlas, porque no es cuestión de control, es cuestión de equilibrio, de balance, y esto se logra teniendo fuertemente una experiencia espiritual. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. Interesante como lo explica, ¿no? Es un fuego en el corazón que hay que apagar
para que no se convierta en un incendio. Vamos a leer ese parrafito otra vez porque ahí da unas claves Sí. que nos pueden servir también para nuestro examen de conciencia ahora que se acerca la Pascua y preguntarnos, ¿cómo está mi corazón? Es necesario reconocer en la propia vida Por tanto, en mí, debo de reconocer en mi propia vida, es necesario que también ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, juicios ujú, contra, no a favor, sino en contra. Segundo, esa herida no curada, algo que pasó y a veces tú oyes gente hablando y tú le preguntas, y te cuéntame esa historia y tú dices, ¿y cuándo te pasó eso? Hace 20 años. Sí. Yo digo, 20 Y años todavía. y todavía cargando eso, terrible. Es una llaga llena de pus que está destruyendo el alma, el corazón. ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. Pedazo de guerra que se va poco a poco apoderando. Y entonces a veces tú ves que hay gente que te responde mal y tú te preguntas, Te bombardeo. pero ¿qué le pasa? Si yo simplemente le dije hola. ¿Qué le pasa a esa persona que está tan... A Amargada. veces estamos con amigos y ¿qué le pasa a uno que está tan agresivo? Muchachos, que tú... Déjalo tranquilo. Déjalo que se... Pues tú no sabes... Ay, si tú conocieras su historia, entonces Ujú. cuando uno conoce la historia de la vida, uno dice, ay, con razón. ¿Qué pasa? Pues pasa lo que el hermano Lobo y San Francisco de Asís. Hay un cántico muy bonito que dice, ¿por qué te volviste lobo? Y es ese maltrato que acá está, situaciones que se han vivido, Ujú. que hacen que la persona, y como San Francisco trata a este lobo y logra transformarlo con el compromiso de que le dieran lo que necesitaba, que era el alimento, ¿no? Ujú. La historia cambia después, pero es curioso cómo el ejemplo, y curiosamente lo vamos viendo también en la figura del Papa. El Papa imita mucho los estilos de Francisco de Asís, de reconciliación, de paz, de solidaridad, de paz y de bien. Es un fuego en el corazón. Un fuego, eso arde, eso está terrible, que hay que apagar porque si no, Que hay que apagar porque para que no para se que no convierta, se convierta en un incendio. que arrase con todo. O sea, un Que fueguito dañe todo. a tiempo de apagar, pero si tú dejas que eso se destruye todo. Ujú. Por eso cuando se prende una vela, uno dice, ¡paga! Pues se quemó el libro, el santo, Ajá. pero fue este pedacito, pero no se te quemó toda la biblioteca Ujú. o todo el salón, ¿verdad? Y así puede pasar con el ser humano cuando está lleno de tanto odio, de tanto rencor, de tanto deseo de venganza. Uno puede ¿verdad? hacer cosas increíbles, se puede destruir cosas que valen de gran valor solo con un coraje. O sea, tienes un garrón y te da tanto coraje y ese garrón te costó $1,000. Es un exagerado. Y lo rompe y después tú dices, pero ¿cómo se...? Dios ¿Pero mío. qué? ¿Pero qué pasa? ¿No? Y eso que uno lleva adentro a veces destruye familia, destruye amistades, destruye comunidades, Correcto. destruye todo lo que está a tu alrededor. Así que Destruye lo que has construido, ujú, porque se ha debilitado. Por eso hay que construir bien la zapata, esa obra artesanal que veíamos en estos días anteriores. a veces pedimos la paz. Ay, Señor, que haya paz en el mundo. Pero hasta que no haya paz en nuestro corazón, en nuestra vida, no habrá paz en el mundo entero, porque hay que No la empezar transmite. por uno. Entonces ahora el Papa nos invita, ¿verdad?, a la verdadera superación. Luego de las luchas legítimas y el perdón, el Papa entonces ahora nos invita a la verdadera superación. Nos ha hecho ver nuestra realidad. Nos ha dicho, no te ocultes, enfréntalo, ilumínalo. Pero vamos a ver ahora cómo podemos superar esto. Vamos a ver qué pistas nos da. Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Terrible, ¿no? Ujú. Uno sabe cosas y dice, esto hay que hablarlo para mejorar. No, se guarda. Entonces, ¿qué hace? Eres cómplice. Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto. Reconciliar, volver a poner en orden, pero partiendo de lo que se ha vivido. No es enterrándolo. No. Es viendo lo que hay. ¿Cómo lo podemos resolver? Superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. Te da un método, ¿no? Un diálogo
llega a una negociación, pero que esa negociación sea transparente, limpia, ¿no? Sincera y paciente. Hay que esperar, no es a cañona, no es a prisa y corriendo. Todo tiene Proceso. su proceso. La lucha entre diversos sectores, siempre que se abstenga de enemistades y de odio mutuo, insensiblemente se convierte en una honesta discusión fundada en el amor a la justicia. Una palabra bien interesante, ¿verdad? Hay lucha entre diversos sectores. Es importante que lo haya, porque es como un lado positivo y el lado negativo surge la luz. Pero que se abstenga de enemistades, de odio mutuo. Es que yo no la trago, es que yo no puedo soportarla, es que yo, ay, Dios mío. No, si tú cambias esa actitud, entonces ese diálogo fuerte se convierte en ¿qué? En una honesta discusión. Vamos a discutir, pero vamos a hacerlo con honestidad. Vamos a ver los puntos que hay, que está fundado en que te amo y justicia, busco el bien común. Reiteradas veces propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. Eso lo propone en Evangelii Gaudium, uno de los números. No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de unos en el otro, sino por la resolución de un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué es la unidad? ¿Qué quiere decir este principio de la unidad es superior al conflicto? Pues dice, no es apostar por un sincretismo, o sea, no es hacer una mezcla. No se trata de hacer mezcla, ni por absorción, te chupan de uno al otro, sino por la resolución, es decir, la decisión en un plano superior que conserva en sí las virtualidades. Vemos lo valioso que hay. De esto que usted dice, de esto que yo digo, ¿qué es lo valioso? Veamos lo positivo, veamos lo negativo, pongámoslo sobre la mesa, pero sin polaridades. ¿Qué quiere decir polaridades? Que usted se va a dar suyo y yo me voy a decir, esto es blanco, 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 esto es negro, 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 esto es amarillo, amarillo. No. Busquemos lo que une el término medio. ¿Qué es el término medio? Que son colores. Y entonces esos colores, vamos a ver cómo los combinamos para sacar ¿qué? Un matiz que haga de esta habitación que queremos pintar, por ponerlo de esa manera, pues algo sereno, equilibrado, que nos ayude a ambas partes. Sabemos bien que cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman. Interesante, ¿verdad? Esto lo sabemos. Cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros, es decir, a mirar lo máximo, la perfección, ¿qué sucede? Que avanzamos. ¿Avanzamos en qué? En la comprensión y en el compromiso mutuo. Todo eso se transforma. Pero en un ámbito de conflicto, las tensiones e incluso los que se podrían haber considerado opuestos en el pasado. Atención, si no logro equilibrarlo, ¿qué va a pasar? Pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida. Si lo equilibro. Pero si no lo equilibro es todo lo contrario, ese es el conflicto. Por eso fíjate cómo dice, ¿verdad? En un ámbito donde los conflictos, tensiones, incluso lo que se podría haber considerado opuesto en el pasado, puede alcanzar una unidad multiforme. Es lo que dice ahí, la unidad es superior al conflicto. Si buscamos la unidad, lo vamos a superar. Pero si nos mantenemos ahí, como el perro y el gato, no hay manera de resolver este asunto. Fíjate cómo va siendo un hilo conductor. Vamos a parar aquí en cuanto a la lectura para hacer como una especie de resumen, ya que el tiempo se nos está acabando. Vemos distintos aspectos, que hay luchas legítimas, y en esas luchas legítimas debo ver cómo desarrollamos la capacidad de perdonar. Pero el perdón no es aplaudir lo que no se puede aplaudir. No es reconocer que el poderoso tiene derecho a hacerme eso que me está haciendo. No. Tengo que llamarlo también a la conversión. ¿Y cómo lo logro? Que el que ama a un opresor no es consentir que siga haciendo así lo que estaba haciendo. Eso está mal.
Eso está mal. Y tampoco, ¿verdad?, hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Aplaudirlo. No, eso está mal y no estoy de acuerdo. Y lo digo, lo repito, lo insisto y lucho por transformarlo. Amarlo bien, entonces, ¿en qué consiste? En buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. No le hagas daño. ¿Hay qué empeño en hacerle daño a las personas? ¿Por qué lo hace? Cuando yo ayudo a una persona a pensar que eso está mal, lo saco del sadismo. El sádico es eso, es el que hace las cosas de maldad. Perdonar no quiere decir que le voy a permitir que siga pisoteando la propia dignidad de los demás. La de él y la de los demás. O dejar que un criminal continúe haciendo daño. Si mató a una persona, lo tengo que recurrir porque va a seguir hasta que recapacite. Y por eso la sentencia, los juicios, a veces uno dice, ¿por qué no lo condenan enseguida? Porque tienes que darle tiempo a la persona que caiga en tiempo. Porque un acto de violencia a veces te nubló. Tú no sabes qué lo llevó a actuar de esa manera. Y hay que analizar qué motivos hubo, qué situaciones se dieron. Y desde el equilibrio, la persona acepta su culpabilidad, entonces hay atenuante. Pero si se empeña y tú dices, no, pues entonces le cae todo el peso de la ley. Correcto. Por eso aún dentro de la ley, la justicia ¿en qué consiste? En buscar el bien común para esa persona y para la sociedad. Conviene que ahora lo metamos a la cárcel. Magnífico. Pero por un delito que nosotros decimos con 20 años le vale, o con 5, o con 200. Entonces ahí están las penas, entonces tienes que darle tiempo. Y por eso viene la investigación. ¿Por qué le dieron 200 años? Porque esos 200 años se pueden reducir en el sentido de que su buena conducta va transformándose, va mejorando y la persona se va ¿qué? Reeducando. Y el reeducarse quiere decir, se da cuenta del mal que hizo y está dispuesto a no volverlo a hacer, pero necesita tiempo. El problema es ayuda, acompañamiento, de todo. Nuestras instituciones hacen eso. Ese es el gran problema. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Dios no puede querer que te pisoteen. Ay, como a veces digo a la gente, ay, pues no hay, pues ¿qué vamos a hacer? Ay, pues eso. Ay, pues. ¿Cómo que pues? No, ese pues no es así. No es cruzarse de brazos. Hay que luchar, no violentamente, pero sí con exigencia, con firmeza. No hay que resignarse. La resignación es terrible. Eso no puede ser. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que no caigamos en la violencia? Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíba que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga lo mismo a otro. Entonces el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Y hasta aquí nos trajo el tren. ¡Ánimo! Intentemos poner en práctica el Evangelio. Y ese Evangelio puesto en práctica nos lleva a buscar caminos nuevos y diferentes. Oramos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas, un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. San José, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas.